Sí. Buenos días, ¿cómo les va? Tanto tiempo sin verlos. Espero que bien. Hola, profe, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo andan? ¿Se despertaron ya? Hay que volver a la rutina y volver a estudiar y no perder el ritmo, porque de lo contrario estamos hasta las manos. Bien. Volvimos, bienvenidos al segundo cuatrimestre, sería. Habíamos dejado allá, vamos a grabar primero. Si se llega a cortar, recién cuando di la otra clase, se corta por un minutito, no se asusten y vuelve. Esperemos que no se corte por mucho tiempo o que no se corte nada. Y cuando volvemos, explicamos lo que se cortó por las dudas. El tema que tenemos que ver hoy es la continuidad de geometría analítica. Antes de las vacaciones vimos rectas y planos, que es el tema que entra en el parcial, junto a este que vamos a explicar hoy y la clase que viene de cónicas. Antes que nada, la profesora de ustedes de práctico, Carla, ¿está bien?, me pidió que la reemplazara este día miércoles a las 8 de la mañana con el teórico. Y el lunes que viene, en el horario mío de las 10:30, ella les va a dar el práctico que tendría que haber dado este miércoles. O sea que, para hacerla clarito y que sepan todos, nosotros ya habíamos programado, ya estaba planificado, que este lunes y el lunes que viene iban a hacer las dos clases de cónicas, el otro lunes feriado y el otro el parcial el día 23. ¿Qué va a pasar ahora con esta modificación? Le voy a dar la clase de hoy, la primera de cónicas, y la que le iba a dar el lunes que viene se la doy el miércoles en el horario de la profe, el miércoles a las 8 de la mañana, siempre por el Zoom, por este mismo numerito. Y entonces con esas dos clases de cónicas ya va a quedar completado el tema. El lunes que viene no tienen conmigo y el otro tampoco porque es feriado, así que me van a volver a ver a mí después de casi 3 lunes. Por lo tanto van a tener paso para estudiar bien el teórico y estar preparado para el parcial el día 23, ¿ok? Entonces, tendríamos que arrancar con cónicas y cuádricas, que es la unidad 7, ¿no? La unidad 7 es cónicas y cuádricas, pero en realidad cuádricas la vamos a ver después del parcial en un cuadro resumen, igual está en el apunte,
eso no entra en el parcial, sí entra en cualquier final, como siempre, porque entra a programa completo, de todas maneras lo vamos a ver, y es un cuadrito resumen para que más que nada conozcan las cuádricas y entiendan un poco lo que pasa en el espacio. Vamos al tema cónicas, que este sí es importante para el parcial, y vamos a arrancar, por supuesto, con lo primero. Fíjense que ahí repite en la introducción que dice la geometría analítica estudia todos los lugares geométricos, eso ya lo habíamos dicho en rectas y planos, entre ellos los que se obtienen como intersección de un plano con una superficie cónica. Entonces, lo que estamos viendo ahí, si nosotros repasamos un poco el título, cónicas, nos tendríamos que dar cuenta en forma lógica que tendría algo que ver, supuestamente, por lo que dice ahí, con los conos. Y ahí tenemos, si ustedes ven los 4 doble conos abajo, a la izquierda, 4 doble conos. Lo primero que tenemos que ver, si las cónicas van a salir de los conos, tendríamos que aprender cómo se fabrica o de dónde sale ese doble cono o un solo cono. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Alguno tiene idea qué elementos se necesitan para armar un doble cono? ¿O cómo se genera un doble cono? Porque lo que vamos a aprender hoy más que nada es cómo se generan los cuerpos en el espacio, que sería algo interesante. ¿Cómo les parece que se puede generar un doble cono? ¿A partir de qué? A ver, tiren ideas. Vamos a despertarlos un poco. A partir de dos segmentos que giran sobre un eje, Los segmentos que giran sobre un eje. dos segmentos que se crucen en un punto y que no me acuerdo cómo se llamaba, que no era Roten, era... eh, tenía un Sería nombre. como los palitos chinos, cuando comes más o menos. ¿No? ¿Alguna otra idea? Yo recepto ideas primeros y me interesaría que lo sacaran solos. Total, acá no ponemos nota, así que pueden tirar ideas, no hay ningún problema. La idea es que razonen y piensen y me digan. Perdón, profe, ¿puede volver a repetir la pregunta? Sí, ¿cómo generarías vos un doble cono? Si te dicen, generame un doble cono, estás en una fábrica donde hay que fabricar dobles conos. ¿Qué idea se te ocurre? ¿Qué necesitas para generarlo? Miren que ustedes van a ser ingenieros industriales. No entiendo bien la pregunta, pero sí se refiere a que necesitamos un punto para la intersección entre los conos. Sería un punto, una recta dirección y un ángulo para saber qué tan abierto es el cono. Bueno, muy bien. ¿Algún otro u otra que me tire alguna ideita? A ver qué tenía yo. Si tengo un cilindro, lo puedo torcer para que se crucen en un punto los ejes, sí, los ejes, digamos. Un cilindro lo vas a torcer. O sea, por ejemplo, tengo yo la taza esta que es un cilindro y lo tuerzo. ¿Cómo hago? ¿Lo estrangulo? ¿Qué le hago? Bueno, obviamente depende del material del que sea el cilindro. En ese caso no podría hacer. Bien, ¿No sería, estamos tratando de verlo para todos los casos. ¿no sería un torno en una fábrica, por ejemplo? ¿No haría falta un torno? Un torno, vos me decís fabricar una matriz. El tema Claro. es que con qué hacer una matriz. Ahora están las impresoras 3D. ¿Cómo haría una impresora 3D un doble cono? Yo a partir, con esta lapicera, por ejemplo, ¿puedo hacer un cono? ¿Un doble cono? Y pareciera que no. Pareciera. Si lo tomás como una, como
¿Lo estás tomando como algo de 2 dimensiones? ¿De una No, dimensión, digo? un cono tiene que ser en 3D. Sí, O estás sea, tomando la lapicera las como... cónicas que vamos a estudiar, para que no se confunda, las cónicas que vamos a estudiar son figuras planas en 2 dimensiones, o sea, son curvas en 2. Pero ahora lo que estamos haciendo, primero, antes de las cónicas, es generar un doble cono. Un doble cono es un cuerpo en el espacio, distinto de las cónicas. Porque las cónicas salen del cono, pero el cono no es una figura plana, es un cuerpo en el espacio. Todos los cuerpos que existen en el espacio se generan de alguna manera, no salieron de que vino uno, sopló y lo hizo, no. Se generan con algo geométrico. ¿Cómo se genera un doble cono? Supónganse, vamos a tirar una primera idea para que se imaginen y les ayude. Si esta lapicera, que yo la denominaría generatriz, porque va a generar algo, yo quiero generar algo con esta lapicera, entonces si uso la lapicera para generar algo, la voy a llamar generatriz. Generatriz que genera, ¿sí? Si a esta lapicera, que es una generatriz, ¿ven esto? ¿Sí? ¿Qué sería esto? ¿Qué es eso? ¿Lo ven o no? Nadie Un contesta. círculo, una circunferencia, no sé. Ah, no es lo mismo círculo que circunferencia. ¿Es círculo o es circunferencia? ¿Es círculo o circunferencia? ¿Eh? Una circunferencia. No, Un justamente que no. círculo. Es un círculo. La circunferencia es lo que lo rodea. Si esto estuviera vacío, sería una circunferencia. Como tiene superficie, está lleno, todo la circunferencia más lo que está dentro, que es la superficie, genera un círculo. Son 2 cosas diferentes, por eso hay que saber la diferencia. ¿Sí? Entonces, yo no le voy a dar bolilla al círculo, voy a usar nada más que lo de afuera, que es la circunferencia. Lo pongo así, como si fuera una base, y empiezo a girar esta generatriz, que es un segmento, sería en ese caso, alrededor de la circunferencia. ¿Qué estoy generando? La giro vertical, ¿no? La tengo derechita, ¿Cilindro? vertical. ¿Eh? Un cilindro. ¿Qué les parece? ¿Genero la taza o no? Esta pared de la taza, ¿la genero con Y si va, ese Sí, lapicera si alrededor va de la pintando base? toda la pared, sí. O sea, si va pintando todo alrededor, sí. Claro, porque cuando voy girando, no sé si se dan cuenta que voy armando la pared Claro, o entonces no, sí, un cilindro. porque queda una al lado de la otra. Un cilindro que adentro está vacío, ¿no? Sí. En cambio, si lo giraría alrededor de un círculo, si hubiera acá cosas adentro, sería uno macizo. Bueno, ahí vamos generando un cilindro, la pared de un cilindro sería, para decirlo bien. Ahora bien, ¿cómo tendría que utilizar la lapicera para generar un doble cono y no un cilindro? tendría que ponerlo en un punto Teniendo un eje. concéntrico y después girarlo. No, o tener, lo que me refería Pasa yo eso por el eje. eran superficies de Pará, vamos revolución. de a uno, despacito. Sí, diga. Esa era la palabra, superficies de revolución. Vos teniendo, en este caso, 2 lapiceras que giren sobre un eje, que puede ser cualquiera, ahí sí vas a tener las paredes del cono, pero sin las bases. Bueno, mira, ahí tenés 2 errores. Primero, que no necesitas 2 lapiceras, con una sola te alcanza. Y segundo, que dijiste que lo rotás alrededor de un eje. Y no sería tan así. Fíjate que recién giramos la lapicera alrededor de la circunferencia y generamos las paredes de la taza, que era un cilindro. Ahora, si yo hago así la lapicera, ¿no? Tengo 2 alternativas: agarrar la lapicera del medio o agarrar la lapicera de allá arriba. Si yo la lapicera la agarro de acá arriba y la hago girar alrededor de la circunferencia, ¿qué genero? Un cono. Un cono. ¿Sí o no? Un cono de chocolate con dulce de leche. Y si la agarro del medio y la giro en la misma circunferencia, ¿qué hago? ¿Qué armo? 2 conos. Doble cono. El doble cono. Mira vos.
y no hacían falta 2 segmentos, uno solo. Porque este mismo, el que vos decís que son 2, es este mismo que gira y ahí lo ve de este lado y ahora mirá, lo ve del otro lado, ¿ves? La generatriz, ahí la ve ahí la ve. Hagan esto. Usted tiene que hacer esto, agarrar algo como yo, ¿ven? Y girarlo alrededor, teniéndolo inclinado, ¿no? Porque si lo pongo derecho se pudrió todo. ¿Se entiende más o menos o no? Sí, sí, profe. Fíjense lo que ustedes tenían en la cabeza y lo que verdaderamente es. Eso nos enseña a nosotros a entender que todo lo que tenemos en la cabeza no es como debe ser. O sea, nosotros vamos armando en la cabeza cosas que a veces son verdaderas y otras veces son falsas. Depende de la preocupación, la curiosidad y las ganas que tengamos de aprender si eso está bien o está mal lo que tenemos en la cabeza, vamos aprendiendo cosas verdaderas o cosas no verdaderas, ¿sí? Como ustedes no se habían hecho nunca estas preguntas, ni tampoco ninguna se las había tirado, creían primero que circunferencia y círculo era lo mismo, que necesitaban 2 no sé qué para hacer un cono, cuando necesitamos uno solo. Ahora hay que ver qué necesitamos, porque vos cuando te dicen, haceme un helado de chocolate y crema americana, necesitas el, no sé, cucurucho y el helado y tenés que saber cómo ponerlo ahí. En cambio, cuando necesitas un doble cono, o una pirámide, o un cilindro, o una esfera, vas a necesitar cosas. ¿Qué cosas? Geométricas. Normalmente va a necesitar 2 cosas. Una generatriz, que es la que genera todo, y una directriz, que es donde la generatriz se tiene que mover. O sea, generatriz sobre una directriz que se mueve. Directriz, ahí viene lo del torno o de la impresora 3D. Vos le tenés que decir qué elemento se tiene que mover sobre qué elemento para que te haga el molde, y si no el torno te va a quedar mirando la impresora y te va a decir, ¿y vos qué querés hacer? Ah, no sé. Y bueno, decime lo que querés hacer. Vos necesitás. Ellos no hace, es como la calculadora hace lo que vos le decís. No es que la calculadora sepa todo. ¿Entendés? O sea, son herramientas para hacer algo, pero el que sabe sos vos. Entonces vos le tenés que decir, mira, tengo una generatriz, la quiero girar alrededor de la directriz y en vez de estar como yo, como un pavo así girando, la impresora va a hacer ese trabajo y te lo va a hacer más rápido que yo y mejor. ¿Se entiende? Para eso sirve la herramienta, para evolucionar y hacer las cosas más rápido y mejor. Pero en realidad vos tenés que saber cómo se va a hacer eso. Tenés que tener los elementos y decirle, ¿sí? Entonces, ¿cómo se generaría una pirámide con una generatriz como esta? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuál sería la directriz de la pirámide? ¿Un cuadrado? No, no son cuadrados, un ¿Viste triángulo. vos? ¿Cómo Un estoy? triángulo. Qué bárbaro. ¿Cómo hace un profesor para hacer pensar a un alumno o alumna? Es genial. Sí, si se mueve sobre un triángulo, ¿qué va a hacer? La tenés que tener de acá arriba, ¿no? Claro, la agarras de la punta, no del medio. Moverse Si de la un agarras del triángulo. medio tendrías una doble pirámide. Ah. ¿Viste vos? ¡Qué bárbaro! Impresionante. Ahora ya sabemos cómo se arman los cuerpos en el espacio. Y podemos saber mucho más, pero por lo menos ya tenemos una noción. ¿Sí? Tenemos una noción cómo fabrican esta taza, cómo fabrican esta botella, y ahora viene lo bueno porque, viste, acá dice Pepsi, y ahora me pagan por el sponsor, como hacen en la tele. Yo pongo así, después pongo el video, y me dan unos mangos por el CBU. No, mentira, se me acaba de ocurrir en la clase que diga antes, digo, ahora yo puedo agarrarse así como hacen los periodistas, ¿viste? Y hacen una propaganda y se ganan unos mangos. Como los docentes no nos aumentan el sueldo, lo podemos rebuscar de esa manera. Sería el docente moderno, ¿eh? Con sponsor. Y después que me pague la coca si quiere que le cambie. Bueno, esta botella, que no vamos a mostrar la marca porque todavía no me pagan nada, fíjense cómo, mirá,
¿Ven eso? ¿Qué es eso? ¿Qué figura geométrica es esa? ¿No saben? Quedan todos mudos, che. No sé si hay gente del otro lado. Es más ¿Hola? o menos un círculo, la parte de abajo. Un Pentágono. prisma, profe, ¿no? ¿Qué es? Un pentágono es que no es regular. Perfecto. No escuché bien, se cortó. ¿Un pentágono dijiste? Y si lo tomás como si fuese con un poco de imaginación, ¿No parece un trébol, no es un trébol de 5 hojas eso? Pentágono, no es ni a palo. ¿A qué verdura se parece esta parte de la botella? ¿Una calabaza? a las manzanas de exportación, se parece. Me hace reír. Para que ahora se está cortando el internet. Quedé congelado. Ahí se cortó y está volviendo, creo. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, se escucha. ¿Volvió? Sí, profe. Sí, profe. Porque me dijo conexión inestable, se cortó un poquito. ¿A qué verdura ¿Una me hace calabaza? acordar? No, ¿tiene alguna calabaza ahí a mano para mirar? No me Profe, es acuerdo. un pimiento. De toda Ni la vida. pariente de la calabaza. Pimiento, un morrón. Un morrón tiene la cola así, la de abajo. ¿Cuántos pétalos tiene el morrón? Depende si es macho o hembra. Mirá vos, este sabe. ¿Sabes otro eso? ¿Y cuánto tiene el macho y cuánto tiene la hembra? 3 y 4. ¿Y cuál es la hembra? Pero, profe, ese tiene 5. No se parece entonces. Claro, bueno, ya está diciendo, es parecido al morrón, pero el morrón no tiene 5, No, tiene no. como esto igual, pero puede tener 4 y puede tener 3. ¿Sabían eso o no? Ahí hay uno que lo sabe. ¿Cuál es la hembra? ¿La que tiene 4 o la que tiene 3? La que tiene 3, ¿no? No me acuerdo. Ah, y casi todo sabía. Igualmente Bueno, se y parece si más a vos una manzana de sembrás exportación. La- manzana de exportación, se ve que yo no la veo la manzana de exportación, me deben vender la nacional porque no me acuerdo. Bueno, esto es geometría pura, ¿ven? Esos son figuras supuestamente planas ahí que ven, pero si pongo la botella así, ya es un cuerpo en el espacio. Y el cuerpo en el espacio tiene distintas formas. Mirá vos la parte de abajo, hasta que llego ahí, después se hunde la botella acá, después se vuelve a abrir, y acá arriba, esta parte, sería como un cono, pero un cono incompleto. ¿Cómo se llama esto? De acá hasta acá. Ese tramito, que es un cono que no se terminó de hacer, ¿cómo se llama? ¿Una Este de acá. parábola? No confundas figuras planas con cuerpo en el espacio. Estamos hablando de cuerpo acá. Esto se llama tronco de cono. ¿Sí? Tronco de cono. ¿Dónde pueden ver un tronco de cono? En otro lado que no sea la botella. Ahí, ¿ves? Ese es el tronco de cono. De ahí hasta acá, hasta donde, abajo donde la rosca. Después ya viene un cilindro que es la tapita, ¿ves? Acá viene otro pedazo de cilindro. Bueno, es toda una combinación. Por eso se hace un molde para fabricar esta botella con generatrices y directrices. Bueno, lo voy a dejar abierto al pensamiento. ¿Sí? O sea, hay cosas que nosotros las tendríamos que tener resueltas desde la primaria ya. Y si no lo hubiéramos resuelto en la primaria, habría que resolverla en la secundaria, no llegar a la facultad para confundir el tema de figura con cuerpo, que son dos cosas totalmente distintas, circunferencia con círculo, o por ahí no saber, o sea, un pentágono con un trébol. ¿Se entiende? Bueno, por lo menos hicimos un popurrí de básico de geometría como para meterlo en el tema. Y a mí lo que me interesa es eso, que si alguno hizo una escuela técnica, seguramente tiene más imaginación porque vio cortes de plano, dibujo, qué sé yo.
si no hizo una escuela técnica, hay que ver si en la otro tipo de escuela alguna vez vieron un corte con planos, una intersección en el espacio, algo de eso, como para tener la mente un poco más abierta, más real de lo que pasa en la naturaleza, porque si vos vas a una carpintería y ves que el carpintero corta la madera, la divide en dos y vos decís, mirá lo que quedó de este lado, mirá lo que quedó del otro. Entonces hizo un corte de un plano, te das cuenta, ¿sí? Si cortás una manzana y le mirás el corte de la manzana, ves lo que te quedó. Si cortó una banana, lo mismo. O sea, hay veces que uno corta y no mira. Si miraría, probablemente ampliaría la imaginación, ¿sí? Todo depende de ustedes, o sea, eso yo no lo puedo obligar a decir, mirá el corte de la manzana, sería un tarado, pero bueno, la idea es aprender un poco de cosas que pasan todos los días. Entonces, por lo menos ya vimos lo primero. Si no sabemos lo primero, ¿cómo vamos a saber lo segundo? ¿Sí? O sea, lo primero es cómo se genera un doble cono, ese que está ahí en el gráfico, en pantalla. Este doble cono o cualquiera de estos cuatro se genera con una generatriz que es una sola. Imagínense, ¿por qué le hace los circulitos hacia arriba y abajo? ¿Qué pasa con el cono? ¿Sigue para arriba y sigue para abajo, sí o no? No, es hasta ahí termina. No, es infinito. ¿Podría continuar? ¿O no? Sí, lo que hizo acá en el gráfico es un corte, dijo, lo voy a dibujar hasta ahí, porque si no tengo que usar una hoja infinita. Pero en realidad el doble cono, como estaría ahí, tranquilamente podría ser armado no con un segmento que es esta lapicera, sino con una recta infinita que sigue para arriba y sigue para abajo, y que la agarro del medio y la hago girar. Entonces es un cono, un doble cono infinito, tanto para arriba como para abajo, de lo cual yo acoto y agarro un tramo. Y digo, bueno, lo voy a explicar con este tramito del doble cono, pero en realidad sigue para arriba y sigue para abajo, ¿sí? Quiere Una decir que pregunta. tranquilamente con una recta, que sería la generatriz, apoyada y girando sobre una circunferencia, que sería mi directriz, se armaría exactamente un doble cono, teniéndolo el vértice en el medio. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que saber. Y ahora vamos a las cónicas. ¿Por qué se llaman cónicas? Porque salen de un cono. ¿Y cómo salen? Sería la pregunta. Y haciendo intersecciones o cortes de diversos planos con el cono. Entonces, según cómo corte el cono, voy a obtener distintos tipos de cónicas. ¿Cuántas cónicas vamos a ver nosotros? 4. ¿Quiénes son? La circunferencia, la elipse, la parábola y el par de hipérbolas. No una sola, sino vienen de a dos las hipérbolas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtiene una circunferencia? Acá te explica todo el apunte, esto está en el apunte, puntito 1, puntito 2, puntito 3, puntito 4. Hay que leer e interpretar. Yo lo voy a hacer. Después ustedes, si les queda duda, lo vuelven a leer hasta que lo entiendan, ¿no? ¿Qué dice el primer punto? Perdón, Si una el pregunta. plano... Sí, Ahí diga. muestra la parábola, supongo la vamos a estudiar. ¿Cómo cortaríamos una cónica y nos saldría una parábola si sería infinita en realidad la cónica? La cónica, ahora te explico. No, no son infinitas las cónicas. El cono puede ser infinito, la cónica no es. Fíjate, primer punto. Si el plano es perpendicular al eje, se obtiene la circunferencia. ¿Qué significa un plano perpendicular al eje? Supongamos que vuelvo a la botella. Esta es la El parte corte va de a ser un cono. perpendicular. El corte es perpendicular al eje. ¿Dónde está el eje? Para que vean dónde está el eje, se lo muestro acá, porque ahí no se los dice. Segundito. Ahí está, ¿ven? ¿Lo ven al eje? Es este el eje, el de doble trazo. El eje pasa por ahí, pasa por el vértice y es vertical. Si el cono es vertical, el eje es vertical. Si el cono estuviera inclinado, el eje estaría inclinado, pero normalmente lo corta al medio, ¿ven? Y pasa por el vértice. Ahí vemos los elementos del doble cono.
la generatriz, que es esta, que es la misma que esta, porque no es que son dos, sino que esta es girada del otro lado. Esto sería un corte de un cono, porque este cono sale para afuera y se va para adentro y se va para los costados, o sea, está en 3 dimensiones, nada más que acá está dibujado como achatado. Es como si yo lo cortaría al medio del cono y se vería eso. Este es el eje, acá está el vértice, la generatriz y la directriz que la pusieron arriba, es la misma que la de abajo, ¿no? Podría haber puesto directriz acá abajo. Y acá están los cortes con la figura, pero volvemos al principio. ¿Qué significa un cortar con un plano perpendicular al eje? Si el eje es vertical, el plano perpendicular al eje tiene que ser horizontal. Entonces yo corto, track, le hago una rebanada al cono, así, vengo con una sierra y lo corto en esa forma. ¿Qué me va a dar adentro el corte? Si ustedes cortan esta botella, la cortan ahí, me fijo qué me queda. Acuérdense que adentro está vacío. ¿Qué me queda? Me queda la circunferencia esa que está dibujada ahí, ¿ven? Esa. ¿Qué pasa si la corto más arriba? Y me dan circunferencia más grande. Si la voy cortando más abajo, me van dando circunferencia cada vez más chiquita. ¿Qué pasa cuando la corto justo en el vértice, con un plano perpendicular al eje? ¿Qué pasaría? Ese es un caso particular. Tengo un punto. ¿Qué pasaría con un plano perpendicular al eje? Tan lerdo para contestar, ¿eh? Se obtiene una circunferencia. ¿No sería una circunferencia? ¿Qué sería? Un punto. Un punto, muy bien. Y ahí viene la discusión con los matemáticos. Por ahí a algunos doctores en matemática no les va a gustar que vos le digas un punto. Para mí es correcto. ¿Qué te van a decir los doctores en matemática? Que no es un punto, es una circunferencia de radio cero. Y vos decís, bueno, este está loco, ¿qué querés que le diga? Y le va a tener que decir que sí. ¿Viste? Es como los que están medio chiflados. ¿Por qué? Porque la matemática, a medida que se profundiza el estudio, se va más a lo específico, chiquito y discutible y que se matan por eso. Los doctores en matemáticas se matan porque si el cero está dentro de los números naturales o números enteros, y vos decís, a mí que me importa. Y bueno, lo que pasa es que es como todo, cuando vos lo estudiás más específicamente, peleás por más cosas que te parecen distintas. Superficialmente parecen una cosa, específicamente es otra. Entonces acá, para no discutir tanto, si a uno no le cuadra el tema de que haya una circunferencia con radio cero, le decís las dos cosas, que puede ser un punto o también una circunferencia de radio cero. Y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, si corto con planos perpendiculares al eje, agarren único que tengan en su casa que se pueda cortar, córtenlo con una tijera, con un cuchillo, y ahí lo ven en vivo y en directo y se dan cuenta mirándolo, como si yo cortara esta botella por acá, la miro y me doy cuenta que es una circunferencia. Y lo entendí, ¿ok? Ahora, si cambio el plano y no corto con un plano perpendicular al eje, corto con un plano inclinado, o sea, lo corto al cono este, le hago una rebanada así, inclinada, no perpendicular al eje, puedo obtener elipse, como está acá. Pero ojo, no es un plano inclinado cualquiera. Lean todo esto, ¿qué dice? Si el plano está inclinado respecto del eje, sin ser paralelo a este o hacia el eje, y a ninguna generatriz se obtiene la elipse. O sea que no es un plano inclinado cualquiera. Si yo justo corto con un plano paralelo a la generatriz, por supuesto que no lo puedo cortar por fuera porque no cortaría nada, adentro, hago justo un paralelo a la generatriz, no me sale una elipse. ¿Qué me sale? Acá está, una parábola. O sea que tengo que tener cuidado con un corte con los planos inclinados. El plano inclinado puede ser cualquiera menos un paralelo al eje o un paralelo a la generatriz. Si es paralelo al eje, por supuesto que para mí no es inclinado porque es a 90 grados. Darían las hipérbolas. Y si es paralelo a la generatriz, daría la parábola. Ahí está la diferencia. Cuidado con los cortes inclinados.
inclinado cualquiera que no sea paralelo a la generatriz o paralelo al eje, me dan elipses. Paralelo a la generatriz, me dan parábola, una elipse, una circunferencia, y si es paralelo al eje, o sea, en este caso vertical, me dan 2 hipérbolas, porque las hipérbolas vienen de a pares. Está mal acá cuando dicen en el último punto, si el plano es paralelo al eje, sin contener a este, el resultado es una hipérbola. Son mentiras, no es una, está mal, son 2. Las hipérbolas siempre vienen de a pares, no vienen solas. ¿Entiende? Bueno, entonces acá ustedes tienen para estudiar qué tipo de plano genera qué tipo de cónicas. Si es perpendicular al eje, circunferencia. Inclinado respecto del eje, sin ser paralelo al eje ni a la generatriz, elipse. Si el plano es paralelo a una generatriz, serán parábolas. Y si el plano es paralelo al eje, par de hipérbolas. ¿Ok? Acá están los gráficos, acá está explicado, así que tienen todo el material para entender cómo sale cada cónica. O sea, primer paso, cómo se genera el doble cono. Segundo paso, cómo corto al doble cono para generar cada cónica. Esas son preguntas del parcial o del final. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto ya se lo expliqué con los elementos. Vimos la parte práctica, que es en vivo y en directo, cómo se corta, cómo se genera, todo eso. Ahora vamos a ver la parte que va a la par, que es la analítica. La analítica es las fórmulas. ¿Cómo se expresa una fórmula para conocerla? Que ahora no tengo ni idea cuál es la fórmula de las cónicas, y ahora se la voy a presentar, esta que está acá. En realidad es la de abajo, porque es la de arriba simplificada. Nosotros vamos a estudiar esta de abajo. La de arriba, esta, la leo. A por x cuadrado más b por xy más ci al cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Esa formulaza completa es la que nombra a las cónicas. O sea, esa se llama, y anótenlo por ahí, y acá debe estar el nombre, es la ecuación general de segundo grado de las cónicas. ¿Sí? Esta se llama ecuación general de las cónicas. Para que cualquier cónica responde a esta ecuación general. ¿Sí? Esta sería una completa. ¿Qué pasa? La que vamos a estudiar nosotros no va a tener el término este, bx por y. O sea, este es el que se simplifica, por eso está copiada acá abajo, sin ese término, ¿ven? Están puestos los otros, menos el bxy, acá. Esta es la que vamos a estudiar nosotros. ¿Por qué no estudiamos este término? ¿Por qué en los ejercicios que van a hacer ustedes en el práctico y en el teórico no va a aparecer nunca este término? Porque este término, cuando multiplica las dos variables x por y en forma lineal elevado a la 1, se llama término de la rotación. Y nosotros, como no vamos a estudiar las cónicas cuando rotan, por supuesto ese término no va a existir, porque este aparece cuando una cónica se rota. ¿Qué quiere decir eso? Que una cónica se rota. Que si yo tengo una circunferencia, ¿sí? Que ustedes la ven así, y yo digo, la giro 15 grados, ahí aparecería ese término. Como yo no la voy a girar en ningún momento en la cátedra de álgebra nuestra y geometría analítica, ese no va a aparecer nunca. O sea que olvídense. Sí sepan que existe dentro de la fórmula de cónicas general, pero nosotros no lo usamos. Lo usarán quienes estudien las cónicas rotadas. ¿Quiénes son los términos cuadráticos? ¿Quiénes son estos términos x que acompañan ax cuadrado y ci cuadrado? Son términos que se llaman términos cuadráticos. Y son los que caracterizan a la cónica. Si estos dos faltan, los dos, olvídate. Si no hay término cuadrático, no hay cónica. Es imposible tener una cónica sin términos cuadráticos. Lo que puede pasar, que en vez de estar los dos, esté uno solito. Con uno solo ya tengo cónica. ¿Cuál es la cónica que tiene uno solo? La única cónica de las 4 que vamos a estudiar que tiene uno solo, la parábola. Puede tener este o puede tener este, pero nunca va a tener los dos, va a tener uno solo. Esa es la más fácil de identificar. O sea que si te dan una ecuación general que tenga un solo término cuadrático,
vos ya vas a estar canchero o canchera a partir de este momento y vas a decir, esa es una parábola seguro. Si tiene los dos, puede ser cualquiera de las otras tres. Una circunferencia, una elipse o un par de hipérbolas. Eso lo vamos a ir viendo a medida que veamos las cuatro cónicas, vamos a ir viendo la diferencia, cómo me voy a dar cuenta cuando es cada una de esas tres. ¿Quiénes son A, C, D, E y F? ¿Qué son, según ustedes? ¿Qué les parece que tendrían que ser A, C, D, E y F? Una idea. ¿Qué serían para ustedes estos términos? A, C, D, E y F. ¿Qué se imaginan? Para que voy a anotar los alumnos. ¿Qué serían esos A, C, D, E y F? ¿Qué han ido aprendiendo? Los que van adelante de la variable, ¿qué son normalmente, según lo que vieron en la primera etapa del año? Términos. No, Números. términos. ¿Qué son A, C? ¿A qué responden? ¿Qué serían cuando van a la parte práctica? Una característica Coeficientes. particular de los conos. Números, supongo, acá me había Coeficientes. contestado. Son números, sí, coeficientes que responden a números. O sea, acá puede ver un 2, un 3, un menos un cuarto, una raíz cuadrada de 5. O sea, son números. Las que son variables son las X y las Y. Los demás son todos números, que uno le pone A, C, D, E, F, ¿por qué? Y porque pueden ser cualquier número. Estamos hablando en general. Después el profe, cuando te lo den en práctico, te va a decir, bueno, a ver, dibújame o encontrame el centro, el vértice o no sé qué de esta ecuación. 2x cuadrado menos 5y cuadrado más 8x menos 2y más 9 igual a 0. Entonces vos, que antes no sabías nada, vos decís, bueno, eso que me está dando es una cónica. Por lo menos, te va a tener que dar cuenta, sabiendo que esta responde a una ecuación general de una cónica. Una cónica, muy bien. ¿Qué cónica es? Y bueno, si fuera con un término cuadrático solo, ya sabés que va a dibujar una parábola, por ahora. Pero todavía no sabés cómo dibujar la parábola, de dónde sacar el vértice, de dónde sacar el eje, de dónde sacar la rama. Todavía no. Vas a tener que usar otro tipo de fórmula para encontrar los elementos para graficar. De la general, lo único que vas a poder saber rápido es qué cónica es. ¿Qué es una cónica primero? Y qué tipo de cónica es. Eso es lo que vamos a ir enseñándoles. Pero para dibujarla te falta más cosas, más herramientas. Entonces, les termino de explicar la fórmula. Los términos cuadráticos tiene que haber por lo menos uno para ser cónica. ¿Qué son dx e y? ¿Por qué la x y la y acá está elevado a la 1 y acá Son lineales. Exactamente. Estos son los términos lineales. ¿Y a qué responden los lineales? ¿Cuándo van a aparecer y cuándo no? Son términos que se llaman términos de traslación. Traslación, rotación era este que no va. Estos son términos de traslación. ¿Qué quiere decir? Que si a vos te dan una circunferencia, que no es esta, porque este es un círculo, imagínenselo de afuera solo, y esta circunferencia se movió así, o sea, horizontal, según el eje X, ¿qué término va a aparecer? O sea, acá se trasladó en X. ¿Qué término va a aparecer en la fórmula? El D. El D, porque el D está por X. Si se movió solamente en vertical, así, para arriba o para abajo, ¿qué término va a aparecer? El I. El E porque está multiplicado por I. Y si se movió así inclinado, oblicuo. Los dos. Los dos. Los dos, muy bien, el X y el Y, porque hubo una traslación, pero oblicua. Entonces, cuando se movió de acá hasta acá, ¿qué hizo? Se movió así en X y así en Y, como si fuera un triángulo, ¿se entiende? Como un escalón de una escalera. En vez de decir se movió así, el movimiento se estudia tanto en X y tanto en Y. Es una combinación. ¿Ok? Entonces aparecen los dos de traslación cuando se hizo eso. No es que rotó, se trasladó, que es distinto. Pero cuando se trasladó así, se movió tanto en X y tanto en Y.
Si se movió así solo, se trasladó en X. Y si se movió así solo, se trasladó en Y. ¿Y quién es F? F se llama término independiente. Eso es lo que sobra, digamos. Todo lo que sobra, que no tiene nada que ver con la variable X de traslación, la Y, o la de rotación, o los cuadráticos, eso se mete en un término que se llama independiente. O sea, tenemos los términos cuadráticos, los términos de traslación o lineales y el término independiente. Eso es lo que tenemos que saber de la fórmula, ¿ok? ¿Y qué representa cada uno? O sea, que si la circunferencia no se movió, X e Y, D por X y E por Y no van a existir. Van a existir a partir de que se mueva. Eso es lo que quiero que entiendan. Bueno, acuérdense anótenla bien, la fórmula o ecuación general de las cónicas y qué representa cada uno. Una vez que sabemos cómo se genera el doble cono, con una generatriz y una directriz, cómo hay que cortar con qué plano para obtener cada cónica, ¿sí? Y cómo es la fórmula general de las cónicas, yo puedo empezar a hablar de cada cónica en particular. ¿De qué voy a empezar a hablar primero? De la circunferencia, porque me tocó, podía haber empezado con cualquiera. Se supone que la circunferencia es una de las más fáciles de representar y es la que tiene menos elementos a necesitar, ¿sí? Las otras es como que hay más elementos a considerar y es un poquito más complicada para entender todos los elementos, ¿sí? Bueno, ¿qué van a tener que saber ustedes para el parcial, el final o de este tema para explicarle a otro? Y unas 3 o 4 cosas importantes, así como si fueran los títulos. Primero tienen que saber la definición. ¿Cómo se define una circunferencia, una parábola? Definirla. Con sus palabras, no hace falta de memoria como está ahí. Definición. Después tienen que saber 3 fórmulas que vamos a estudiar de cada cónica. La que se llama canónica, la que se llama ordinaria y la que se llama general, que va a responder a la general que acabamos de ver recién. 3 fórmulas que representan a la misma cónica, pero que dicen cosas distintas. Y por último, serían hasta ahí 3 fórmulas más la definición, van 4. La quinta cosa que habría que saber importante, que sería el título, es cómo graficarla. ¿Qué elementos existen de cada cónica? ¿Dónde se ubican cada elemento? Eso es importante, la parte gráfica, ¿sí? Entonces ahora viene la pregunta que yo les haría, si ustedes dicen son carpinteros, dibujantes, arquitectos, ingenieros, qué sé yo, le digo, yo quiero dibujar, o ustedes van a dibujar una circunferencia. ¿Qué elementos básicos, obligatorios, necesitan para dibujar una circunferencia? O sea, ¿qué datos necesitarían? Y el punto de El radio. origen y el radio. Bien, correcto. Porque algunos dicen un punto solo. Con un punto solo, imposible. Con un radio solo, imposible. Mínimamente, un punto y un radio. ¿Qué quiere decir cuando dicen un punto? ¿Un punto cualquiera o qué te tienen que dar del punto? No, el punto centro. fijo. Un Claro. punto fijo. Un punto fijo que es el centro. ¿Y cómo te dan un punto? Con las Las coordenadas. coordenadas, te dan unas coordenadas. Claro, exactamente, porque si quieren que dibujes una circunferencia específica, única, si no te dan la coordenada del punto, vos la vas a dibujar en cualquier lado, el centro. Entonces, si te dicen, dibujame una circunferencia con el centro en -4, 5 y de radio 8, lo podés dibujar tranquilamente porque ya te ubicás en el plano, buscás en -4, 5, no sé cuál dije, lo metés en el plano ahí, ese es el centro, tenés radio 8, buscás una medida de 8 según la unidad que te den, centímetros, metros, lo que sea, apoyás el compás en ese centro de coordenadas -4, 5, le pones 8 de medida y esa es la circunferencia que te pidieron. No hay mucho misterio. O sea, Profe, necesitas perdón. centro
y radio. ¿Ok? Entonces, vayamos a la definición primero. Profe, Sí, ¿puede Sí. poner más grande la pantalla? Por favor. lo vamos a intentar. ¿Te gustó ahí? Sí, gracias. Muy bien. Excelente. No, porque a veces me responde y a veces no la compu, por eso no la quiero poner. Bien, entonces, definición de circunferencia. Fíjense que la primera parte, ustedes cuando estudien las 4 después de definiciones, se van a dar cuenta que la primera parte empieza igual en todas. ¿Por qué? Hay un porqué. Dice, circunferencia es el lugar geométrico de los puntos de un plano que se encuentran, ¡tan! Y ahí esa parte primera es igual en casi todas. ¿Por qué? Porque el lugar geométrico de los puntos de un plano es para todo igual. Y cuando dice que se encuentran, después empieza a decir cuál es la condición que tienen que cumplir ese lugar geométrico de los puntos para que se produzca una circunferencia y no una parábola o lo otro. O sea que lo que viene después de que se encuentran es lo que te identifica cada cónica. Lo primero es igual para todos. O sea, va a ser un lugar geométrico de los puntos que yo elijo. Ahora, ¿cómo lo elijo? Con una condición. ¿Cuál es la condición para la circunferencia? Que esos puntos se encuentren siempre a una distancia constante de un punto fijo de ese plano. ¿Quién es el punto fijo? El centro. ¿Y quién es la distancia constante? El radio. Radio. ¿Entiende? Y vos esa definición la podés dar parecida y va a estar bien lo mismo siempre y cuando cuentes lo que pasa. O sea, en definitiva, ¿qué tiene que pasar? Que los puntos van a generar una circunferencia siempre y cuando que todos esos puntos estén a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. ¿Entiende? Si algún punto de eso cambia la distancia del centro, ya no es más una circunferencia, es otra cosa. Entonces esa es la definición. Punto fijo se llama centro, distancia constante la vamos a denominar radio. Entonces, acá viene algo que no está dibujado, yo se los cuento para que ustedes después lo hagan solo, creo que en el apunte puede estar, es armar este triangulito acá. ¿Por qué? Porque fíjense, el centro, acá lo puso, lo podía haber puesto acá como caso particular, que lo vamos a ver en un rato, en el 0, 0. Pero lo vamos a poner en un punto cualquiera, el centro del plano. Acuérdense que las cónicas estamos en un plano, en 2 dimensiones, lo otro era un cuerpo en 3. La cónica en realidad es esta curva cerrada que se llama circunferencia en este caso. Pero ¿cómo la generamos? La generamos con un punto fijo y una distancia constante. ¿Sí? Si ese punto fijo lo pongo, por ejemplo, acá en cualquier lado, al centro lo denomino con coordenadas h para x, k para y. Esto es un invento, podrían ser cualquier nombre. HK, como para que nos acostumbremos a 2 letras que van a identificar. La coordenada en X va a ser H, la coordenada en Y del centro va a ser K. Ahí está especificado bien, para que se ubiquen en el plano. Y todos estos puntos, todos, no son infinitos, son finitos, son un montón, porque los puntos, hay cualquier cantidad de puntos acá alrededor. Todos esos puntos deben cumplir la condición que tienen que estar siempre a la misma distancia del centro. Entonces yo elijo uno cualquiera, por ejemplo este, podría haber elegido uno más abajo, más arriba, más del otro lado. Ese punto, coordenadas generales X, Y. O sea que si yo bajo una vertical acá, acá está X de ese punto, y para allá, acá está Y. ¿Sí? Y si sigo esta línea de punto hasta la vertical esta que puse acá, acá se me arma un triangulito rectángulo. Entonces, lo que yo sé primero es la número 1, que acá en el medio le falta una igual. O sea que la distancia desde C a P es igual a el radio. Nosotros lo llamamos radio. Entonces, ¿cuánto vale CP? R lo dejo ahí, igual acá, R, y me averiguo cuánto vale CP. CP sería la hipotenusa de este triangulito rectángulo que acabo de decir. Acá, ¿no? ¿Lo ven?
¿Cuánto vale una hipotenusa de un triángulo rectángulo? Según Pitágoras, vale la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces acá está la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale el cateto más chiquito acá? Si yo acá tenía X y acá tengo H, para sacar este pedacito, ¿cómo hago? A X, que va de acá hasta el 0, le resto H, que va hasta acá, y me queda este pedacito. ¿Lo ven a eso? ¿Cómo restar X menos H que me da este tramito? Que sería el mismo que este. ¿Lo vieron? No, Tienen que profe, sí, dibujar. podríamos. Sí, volver. profe. Yo no lo entiendo. Si acá está 5 y acá está 4, ¿cómo sacan esta diferencia? 5 menos 4. Bueno, acá lo mismo es X menos H. Este pedacito es Bien, bien, X sí, sí. Ahí menos entendí. H. A veces es mejor hacerlo con números que con letras. Sí, Pero sí, bueno, sí. cada uno se la rebusca como puede. Entonces, X menos H, que sería ese cateto al cuadrado, es lo que dice Pitágoras. Raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado más el segundo. ¿Cómo sale el segundo, este vertical? Me voy al eje Y, y acá arriba estaba el Y del punto, y acá está el K. Entonces, si ahí le resto K, que va de acá hasta acá, me queda este tramito de diferencia, y ese sería el cateto. Y menos K, al cuadrado. Entonces, de ahí empiezo a querer obtener la fórmula de la que estoy buscando, la ecuación de la circunferencia. Sale de la definición, porque la definición te dijo que esta distancia CP era igual al radio. Eso lo dijimos nosotros en la definición. Y al reemplazar CP por Pitágoras, ahora pasando la raíz cuadrada esta del otro lado como cuadrado del radio, me queda radio cuadrado igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. O sea que esta fórmula no la inventé yo, ni salió de la nada, sino que salió del gráfico aplicando Pitágoras. Esta fórmula que acá dice número 2, yo le pondría la número 1, porque esta en realidad es la definición. Esta es la que se llama fórmula o ecuación ordinaria de la circunferencia. Anótenlo. Ecuación ordinaria de la circunferencia. Creo que en el apunte más abajo está puesto el nombre, pero por la duda. Ecuación ordinaria de la circunferencia. ¿Qué significa el término ordinario para ustedes? Si lo buscan en el diccionario, ¿qué le dice la palabra ordinario o ordinaria? ¿O ustedes para qué lo usan? Común. ¿Qué significaría? Común. Común. Creo que si lo buscamos en el diccionario dice eso, común, algo ordinario. Ahora, cuando ustedes a sus amigas o amigos le dicen, sos un ordinario o una ordinaria, ¿le están diciendo que es algo común o le están diciendo otra cosa? No, otra cosa. Entonces se usa mal el término. Según Sí, la o cuando definición. decís, eso es re ordinario, estás diciendo como que no es original, No está diciendo que es re común. claro. O sea, si alguno te dijo una mala palabra o algo despectivo, le decís, qué ordinario que sos. No quiere decir que todos digan esa cosa, que sería algo común. O sea, están usando mal la palabra, aparentemente, ¿o no? Sí. ¿Viste? Bueno, son cosas que pasan. Nos copiamos de otro, la usamos igual y la usamos mal, igual que los otros, porque no aprendimos qué significaba la palabra. Son cosas que las hacemos por costumbre, como decir, voy a comprar una Gillette. Bueno, ustedes son más jóvenes, yo decía eso, voy a comprar una Gillette. No, voy a comprar una hoja para afeitar, porque Gillette es una marca, puedo comprar otra marca. O sea, hay cosas que se usan muy mal por costumbre. ¿Sí? Bueno, justamente, ordinario, ordinaria, significa común. Entonces esta sería una fórmula o ecuación común, la más común de las circunferencias. Fíjense, porque ustedes cuando aparece una fórmula, lo importante que en álgebra, geometría, aprendan a deducir qué es lo que le quiere decir la fórmula. Y miren lo que tiene la fórmula dentro. X e Y son variables generales. Pero ¿quiénes son H y K? Las coordenadas. Las coordenadas de quién.
del centro. El punto del centro. Claro, o sea que la fórmula acá te está dando dónde está el centro. Si vos no te das cuenta, probate, pero te lo está dando. Ahora le podés preguntar al profe, profe, ¿cuál es el centro? Y el profe te va a decir, y si ahí está, mirá, ¿qué sos? ¿Chicato? ¿Chicata? Si ahí está el centro, te lo estoy dando. Y acá también te está dando el radio. O sea, te está dando la fórmula, los elementos que vos necesitas para dibujar la circunferencia. Si vos estás 2 horas para dibujarla y no te das cuenta cómo dibujarla, es porque no entendiste la fórmula. Si ahí te están dando todos los datos. Por ejemplo, para que no vayan crudo al práctico y después no digan que yo le avisé, anoten con una lapicera ahí, ¿tienen? Anoten esta fórmula, entre paréntesis, x menos 3 al cuadrado. Voy a anotar yo también. X menos 3 al cuadrado. O sea, x menos 3 entre paréntesis, todo al cuadrado. Más y más 6 al cuadrado. Igual a 49. Respóndanme, por favor, rapidito, cuáles son las coordenadas del centro y cuánto vale el radio. Menos 3 y 6 son las coordenadas y 7 es el radio. No, al revés, 3 No, las coordenadas y menos no 6. son No es 3 y menos 6. Sí. eso. Ahí está el primer error. ¿Viste? Cayeron en la trampa. Si hoy hubiera sido el parcial, ya hay varios que quedan liquidados. ¿Por qué me dijiste menos 3 y 6? Porque no miraste la fórmula. Porque mirá lo que dice la fórmula. X menos el menos de la fórmula. Si yo te doy el 3, ¿cuánto vale H? ¿Vale 3 o vale menos 3? 3. Claro, no vale menos 3, porque el menos no es de H, es de la fórmula. Y en el otro caso que te digo, I más 6, ¿cuánto vale K? Y vale menos 6, Menos 6. porque tenés el menos de la fórmula más el otro menos de K, por eso te quedó más, si no, no te hubiera quedado más. ¿Se entiende? Ojo. ¿Viste? Por algo le quería decir yo, porque si no le digo nada, van al práctico y van a dibujar la circunferencia en otro lado distinta a la que le están pidiendo. Por supuesto que el radio me lo dijeron bien, porque el radio a veces algunos ponen 49, porque no vieron que es R al cuadrado, no es R el que te dan del otro lado. Entonces vos le tenés que sacar la raíz cuadrada al número ese que te dieron. ¿Ok? Parece muy estúpido, y a algunos le parecerá estúpido porque lo han entendido rápido, pero hay otros que no miran, no interpretan y ponen cualquier cosa. A eso voy. ¿Sí? Eso se llama interpretación de las fórmulas. Cuando uno le dicen algo, te dice, ponete la vacuna porque puede ser bueno para que no te... Bueno, vos lo podés interpretar de dos maneras. No, no me la voy a poner porque o sí, voy y me la pongo. ¿Está claro? Son tus interpretaciones. ¿Cuál será la correcta y cuál no? Y bueno, depende si es lo que te dijeron, cómo lo interpretaste, si bien o mal. En las fórmulas no hay tantas interpretaciones, hay una sola. O sea, la fórmula te dice clarito cuánto vale H, cuánto vale K y cuánto vale R ahí. Ahora, si vos la interpretás distinto, la estás interpretando mal. No es como las palabras, que a veces se puede interpretar de distinta manera y puede estar bien. Acá la fórmula es una sola la interpretación. ¿Sí? Acuérdense que no somos abogados, vamos a ser ingenieros. Entonces la verdad es una sola para nosotros. No hay dos o tres. Es la que dice en ese caso la fórmula. ¿Ok? Eso es lo que me gustaría que quede claro. Ahora fíjense, y la pregunta del millón, la número 2, aparte de recién preguntarle el centro y el radio, es ¿qué pasa si este centro de la circunferencia me lo traigo acá, al 0, 0? ¿Cómo quedaría la fórmula? X al cuadrado más Y al cuadrado igual a el radio al cuadrado. Perfecto. Porque O sea, H y K va a ser 0. perfectísimo. Excelente interpretación, y si me da bolilla la computadora, uy, ya me pasé 2 horas.
Lo vuelvo. Ahí está. Es esta, ¿ves? La número 3. Esta te queda. ¿Cómo se llama esta? Para diferenciarla de la otra. La otra se llamaba ordinaria. Y esta le puedo seguir llamando ordinaria, pero a su vez le tengo que agregar la palabra canónica. Forma canónica. O sea, esta para diferenciarla de la otra. Digo canónica sola, o si quiero digo ordinaria, pero canónica. Ordinaria canónica. ¿Por qué se llama canónica? Según yo, porque habría que buscar la palabra canon o canónica en el diccionario, sería la más simple de todas. No hay más simple que esta fórmula, más básica. ¿Por qué? Porque más cortita que esa no tenés. Más grande sí, más chica no. Esa justo le responde a la circunferencia con centro en el origen de coordenada. O sea que si algún día le preguntan a qué responde esa formulita, lo primero que tendría que decir ustedes, a una circunferencia. Y luego agregarle que es una circunferencia particular porque su centro está en 0, 0. Si no, sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Por qué le agregas h y k? Y porque la circunferencia se desplazó del centro del origen de coordenadas, se desplazó para cualquier otro lado del plano. ¿Para qué lado? Y para un centro con coordenadas h y k. Y si no le querés llamar h y k y le querés poner j y f, es lo mismo. Nada más que nosotros nos tenemos que poner de acuerdo entre todos para que todos le llamemos de una manera. Porque imagínate si yo le llamo h y k, el otro le llama j y f, el otro w y b corta, cuando querramos ponernos de acuerdo no vamos a entender nada. ¿Ok? Muy bien, entonces de las 3 fórmulas que hay que aprender, ya aprendimos 2. La ordinaria, con el centro desplazado HK, y la canónica, con el centro 0, 0 en el origen de coordenadas. ¿Cómo hacemos para encontrar la tercera? Y yo la forma general de la cónica ya la sabía, porque se la di hace un rato. Entonces ustedes tienen que ver cómo a las que tienen hacerla llegar a esa forma. Entonces ustedes tienen esta, que es la ordinaria, la común, y tienen que llegar a una forma de este tipo, que es la general que ya conocen, con ax cuadrado más ci cuadrado más dx más ei más f igual a 0. ¿Cómo hacen algo parecido a esto de esta? Y bueno, empiezan desarrollando los binomios al cuadrado, y después vemos qué pasa. Acá falta un paso, ¿ven? Porque acá ya está todo ordenado. Si yo desarrollo un binomio al cuadrado, ¿se acuerdan cómo desarrollar binomio? Es el primero al cuadrado, más o menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, si hacemos eso, acá quedaría x cuadrado, que está acá, menos 2xh o 2hx, que es lo mismo, más h al cuadrado. Ahí está, ¿ven? Están como distribuidos de otra manera porque acá está ordenado. Primer paso sería ese. Después, desarrollo este. Te queda i al cuadrado, acá está, menos 2ik o 2ki, que es lo mismo, acá está, más k al cuadrado, que ahí está. Y este r cuadrado lo paso a la izquierda negativo, cambiándole el signo, ¿por qué? Uy, se me fue. Apreté el mouse y desapareció. ¿Por qué lo paso para acá? Para igualarlo a 0, porque yo sé que la general que me enseñaron está igualada a 0. Entonces esa es la forma, pasar todo para este lado que quede igualado a 0. Ahora ese desarrollo que hice, como quedó todo mezclado, lo empiezo a ordenar. ¿Qué es lo que hizo acá? ¿Por qué? ¿Cómo lo ordena? Y con la fórmula general, como era. O sea, primero estaba el x cuadrado, después le seguía el y cuadrado, después le seguía el término que tenía x, ¿ve? Este. Después le seguía el término que tenía y, que es este. Y todo lo que me sobra de estos 3, ¿qué son? Esto es un número, el h es un número porque es una coordenada, el k es un número y el radio un número. Entonces todos estos 3, sumados y restados, me van a dar un número. ¿Y eso quién van a formar esos 3? El f, el término independiente que no tiene letra, o sea, no tiene variables. ¿Se entiende? O sea que yo le doy un minuto ahora y usted en forma rápida, esa ecuación que le acabo de dar hace un ratito, x menos 3 al cuadrado más y más 6 al cuadrado igual a 49, me desarrollan los cuadrados y van a llegar a la general ordenadita. Díganme cuál es en menos de un minuto. Yo la voy a hacer acá. Trabajar.
Y ahí vamos a ver si saben desarrollar cuadrado o no. ¿Cuánto les dio? Yo ya terminé hace un rato. Uy, nos queda poco. ¿Hoy tienen clase a las 12 menos 10 como siempre o un poco más tarde? El profe todavía no nos dijo nada, profe. Podemos seguir un rato entonces. No, porque tengo que llegar a parábola. Con esto casi terminamos y me falta parábola. ¿Cuánto le dio la parábola, la circunferencia general, la ecuación general? X cuadrado menos 6x más 9 más y al cuadrado más 2 No, más 3. pero te falta terminar. Tenés que hacer un paso más. No llegaste a la general. Profe, me dio x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 12y menos 4 igual a 0. Sí. Espectacular. Muy bien, Sofía. Eso es lo que da. X cuadrado más y cuadrado menos 6x más 12y menos 4. Ahí lo ven. ¿Cuánto valen A y C? 1 1. ¿Cuánto vale D? menos 6 ¿Y E? más 12. ¿Y F? Menos 4. ¿Entienden lo que es? O sea, parece muy difícil con las letras, pero cuando lo paso a número es una pavada. Ahora, ¿qué característica tiene una circunferencia? Después cuando veamos las otras tres cónicas vamos a poder comparar. Ahora no podemos comparar con nada, es más difícil. Pero cuando yo mirando una general me doy cuenta que es una circunferencia. Cuando A y C valen 1. O sea, cuando el X cuadrado y el Y cuadrado están solos. Porque si uno valdría, por ejemplo, adelante del X cuadrado hay un 2 y adelante del Y cuadrado hay un 3, olvídate, no es una circunferencia. Sí puede pasar, y se los digo, porque si no se los digo le estaría incompleto el tema, que les dé, cuando hagan esto de los cuadrados alguna vez, un 3x cuadrado más 3y cuadrado, o un cuarto y un cuarto, o menos 8 y menos 8. Si le dan los mismos números delante del x cuadrado y el y cuadrado, también es una circunferencia, pero no está terminada la fórmula. ¿Qué tendrían que hacer si le da, por ejemplo, un 2 acá y un 2 acá? Dividir ambos términos de la ecuación, o sea, dividir todo por 2 acá, y el 0 por 2 le va a seguir dando 0, no hay problema, pero dividir todo esto por 2 para encontrar la circunferencia real, porque si está el 2 y el 2 acá, sigue siendo una circunferencia, pero está como disfrazada, falta encontrarla. Cuando divido todo por 2, por ejemplo, acá tuviera 2x cuadrado más 2y cuadrado más 4x más 6y más 8, no me acuerdo cuánto era, 4, 6 y 8, lo tenés que dividir por 2, entonces cambian los números, y acá te queda 1 y 1, y ahí recién tenés la circunferencia. ¿Entiendes? Tiene que quedar siempre 1 y 1. ¿Pueden ser iguales, distintos de 1? Sí. Lo tenés que dividir por ese número para encontrar la verdadera circunferencia. ¿Ok? Y cuando digo iguales, tienen que ser iguales en número, iguales en signo. Ojo, no solamente en número. Muy bien, entonces, ¿qué van a tener que aprender en el práctico? Algo que ya tendrían que saber la secundaria y no todos lo saben. Si te piden pasar, lo que tienen que entender acá, que la ordinaria te dan los datos directamente, ¿ves? H y K y R, como les dije en el ejemplo anterior. Daban las coordenadas del centro y el radio. Vos lo tenés que saber ver. Acá la podés dibujar directamente. En la general no la podés dibujar directamente. Lo único que podés decir es una circunferencia. Y si te dicen, ¿cuánto vale el radio y cuánto vale el centro? Bueno, acá tenés
las comparativas para poder sacarlo, ¿ves? Si no te dieron la ordinaria donde vos no ves el centro y el radio y te dieron la general y vos te la tenés que rebuscar para dibujarla, tenés dos alternativas y las dos la tienen que saber por las dudas. Una es esta, ¿ven? ¿Cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale C? 1. ¿Cuánto vale D? Si vos te fijas arriba, menos 2H. ¿Cuánto vale E? Menos 2K. ¿Cuánto vale F? El resto. H cuadrado más K cuadrado menos R cuadrado. Si querés sacar el radio de acá, a F te lo dieron, pero H y K no lo tenés. Entonces tenés que empezar por acá. ¿Cómo sacás H? Fácil. A D te lo dieron, el numerito de acá te lo dan. Lo dividís por menos 2 y sacás una de las coordenadas del centro. Acá venís, despejás K, haces E que te dieron dividido menos 2 y sacaste la otra coordenada del centro. Entonces con estas dos ya tenés el centro, punto fijo. Estas dos que sacaste, las metés acá, F te lo dieron, H lo sacaste, K lo sacaste, despejás el radio. Entonces sacaste el centro, sacaste el radio, con esta también podés dibujar la circunferencia. Esa es una forma. ¿Qué pasa con el radio? Me detengo ahí un minuto. Cuando vos despejes radio de acá, pasé la raíz cuadrada, te pueden pasar 3 casos que te indiquen acá, después en el apunte está todo explicado. ¿Ves? Acá. Lo de acá dentro de la raíz, cuando sea la raíz cuadrada, te pueden dar, acá faltan signos, en el apunte está completo. Te puede dar un discriminante que se llama la raíz mayor que 0, vas a tener un radio real, una circunferencia real. Si esto te da 0, vas a tener una circunferencia de radio 0, o sea, lo que decíamos que era un punto. Y si te da negativo, no es que no vas a tener nada, vas a tener una circunferencia de radio imaginario, o sea, una circunferencia imaginaria, que para ustedes ahora existe porque saben números complejos e imaginarios. ¿Sí? ¿Cómo se dibuja? Con el eje Y imaginario y el eje real, se ponen las coordenadas igual y se dibuja la circunferencia que en vez de real es imaginaria. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes tienen que ponele, no te acordás de esto, porque vos para esto tenés que volver a la fórmula ordinaria, hacer los binomios al cuadrado, el despeje, llegar a esto y comparar, acordarte de estas comparaciones para sacar H y K. Si no querés hacer esto, tenés otra forma de saberlo, el radio y el centro. ¿Cómo? Haciendo el paso inverso, o sea, de la general llegar a la ordinaria. ¿Cómo pasás al revés? Porque acá vos sacaste los binomios al cuadrado y llegaste a la general. Pero si querés pasar de la general a la ordinaria, ¿cómo tenés que hacer? Completar cuadrados. No sé si alguna vez lo hicieron, se olvidaron. ¿Cómo completás cuadrado cuando vos tenés x cuadrado más dx y te falta el tercer término? Digamos este sería el primero al cuadrado, este sería el doble producto del primero por el segundo y te falta el segundo al cuadrado. ¿Cómo lo completás? Acá te enseña, ¿ven? Haciendo un artificio matemático que es sacando el que falta, pero como vos agregaste a una ecuación algo nuevo, le tenés que, si a este lo sumaste, le tenés que restar el mismo para que la ecuación no varíe. Ese que es resta pasa para el otro lado como suma, para juntarse con el f, porque son todos números estos que vos le agregás. Y entonces acá se va armando un número nuevo, que ese número nuevo va a ser el radio al cuadrado. Y acá vos vas completando el trinomio cuadrado, ¿para qué? Para que después armes el binomio que es de la ordinaria. Eso se llama completar cuadrados para pasar de la general a la ordinaria, que ya lo tendrían que saber hacer. Y si no lo saben, lo van a tener que aprender a hacer ahora, matemáticamente hablando. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué falta de circunferencia? Nada. Todo esto que está ahí es para explicar lo del radio. Y nos vamos a parábola. Y de parábola ya se simplifica un poco la cosa, porque ya tengo idea de circunferencia. Y como en todas las cónicas, ahora la que vamos a ver parábola ahora y lo que quede para la clase que viene, es lo mismo en la secuencia. No es lo mismo ni en la definición ni en la fórmula, nada, pero es lo mismo en la secuencia. ¿Qué vamos a ver de parábola? La definición, la ecuación canónica, la ordinaria y la general. Y por supuesto los elementos que participan en la gráfica. Muy bien, arranquemos con parábola.
¿Se imaginan una parábola girando alrededor de un punto? ¿Qué cuerpo en el espacio genera? Una parábola girando así, alrededor de un punto fijo abajo, girando la parábola. ¿Qué genera? ¿Qué cáscara? ¿Qué sería eso? Acá estoy. ¿Una esfera, profe? No, una esfera no, si está abierto arriba. ¿Cómo va a generar una esfera? Como un doble embudo, más o menos. O un No, no hay anillo. doble acá. Es una sola cosa. Un círculo. ¿Vieron una ensaladera o una compotera? Eso genera la parábola dando vuelta. No tengo acá. Ya le voy a traer la próxima un ejemplo. Imagínenselo después y me dicen. ¿Sí? Que la antena de DirecTV sería una parábola rotando alrededor de un punto o no, la cáscara de la antena. ¿Así se formaría? ¿Con una parábola girando en un punto la antena de DirecTV? Piénsenlo. Bueno, eso para que vean aplicaciones prácticas de parábola, ¿no? Cómo se puede usar una parábola. La parábola esta que está dibujada está re mal dibujada. Y normalmente si yo te digo dibujame una parábola, ustedes la dibujan así. ¿Por qué está re mal? ¿Alguno se da cuenta? ¿Por qué esta no es una parábola? ¿Qué tendría que pasar con el dibujo? ¿Qué es lo que está mal? Y el Es que eje toma el tendría que ser vértice, aquí. toma el vértice tipo en el origen del sistema de coordenadas, cuando en realidad el vértice tiene una coordenada en X, en Y, Bueno, pero que dentro no de esas es 0, coordenadas de y puede 0. estar ahí. Esta sería una canónica. Puede estar ahí. Puede estar en cualquier otro lado, pero también puede estar en 0, 0. No, lo que está mal dibujada por las ramas. Esto no se hace así. No se hace porque esta rama se va cerrando. Entonces, si yo la sigo dibujando así, se me va a venir por acá, esta se me va a cerrar acá y va terminando siendo un, no sé, un ovoide. Y eso no es así. La parábola es abierta. O sea que la rama esta se tiene que ir abriendo cada vez más. O sea, la rama se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Nunca se va cerrando. Si yo dibujo una parábola así, la cierro. La parábola no se cierra, se abre, se abre, se abre, abierta, cada vez más abierta. ¿Se entiende? Eso es lo que está mal. Así no se dibuja. Ojo que es un error grosero. ¿Sí? Por las dudas le explico eso. Muy bien, ¿qué es una parábola? Definición. Lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera es parecido al de la circunferencia. ¿De qué manera se tiene que mover el punto para no formar una circunferencia y formar una parábola? Y acá viene lo nuevo. De tal manera que su distancia a una recta fija, que es esta, que se llama directriz, pero ve que tengo el dedo rápido para el mouse. Ahora sí. La distancia de ese punto a una recta fija llamada directriz tiene que ser la misma, igual a la distancia a un punto fijo del plano que no pertenece a esa recta directriz y que se llama foco, que es este que está acá. Entonces, empecemos. ¿Qué elementos tiene una parábola? Tiene un vértice, donde la curva cambia de lado de curvatura, o sea, el vértice va para un lado, va para el otro, ¿sí? Tiene un eje que es así, pasa por el vértice en este caso, pero no es el único eje que puede tener la parábola, ya vamos a ver. O sea, la parábola está formada por un eje, un vértice, dos ramas, un foco que siempre está dentro de la parábola y una recta directriz que siempre está afuera. Pero todo está en un plano, ¿ven? En el mismo plano, no es que el foco está más adelante y la línea está más atrás. No, no, todo está en un mismo plano, como si lo estuviera dibujando en una hoja. ¿Ok? ¿Y qué tiene que cumplir cada punto de la parábola? No solamente ese que está dibujado ahí. El de más arriba, el de más allá lejos,
y hasta este que es el vértice, todos los puntos de la parábola deben cumplir la definición. ¿Cuál es la definición? Que la distancia del punto al foco tiene que ser la misma distancia del punto a la directriz. ¿Cómo se saca la distancia del punto al foco? Y trazando un segmento así, fácil. ¿Y la distancia del punto a una recta? Ya no tengo un punto acá, tengo una recta. ¿Cómo saco la distancia del punto a una recta? Y la distancia del punto a una recta tengo infinita, tengo así inclinada, así para abajo. Es la más corta la que tomamos. La distancia más corta que ¿cómo es? Perpendicular a la recta, siempre a 90 grados. O sea que la distancia esta perpendicular a la recta debe tener la misma medida que la distancia del punto al foco. ¿Sí? O sea que si elijo un punto acá, esta distancia tiene que ser la misma que esta. Y ahí me doy cuenta que por ahí si mido esta y esta, me da más larga porque está mal el dibujo, porque esta tiene que ser más abierto. Entonces ahí sí me daría la misma distancia. Por eso me tengo que dar cuenta. ¿Sí? Bueno, y para terminar de explicar todo lo que pasa acá en el gráfico, les explico. Al foco le ponemos coordenadas. Una letra cualquiera, elegimos P, para ponernos de acuerdo como antes, como el H y K. Si el foco acá tiene coordenadas P para X, o sea, ¿quién va a ser P? Desde acá hasta acá, P. Y 0 para Y, ¿por qué? Porque está en el eje X en este caso, no tiene ni altura, ni baja, ni sube. Entonces, esta distancia de acá también tiene que ser P. O sea que si esto mide P, esto también mide P. ¿Por qué? Porque la definición dice que este es un punto de la parábola y tiene que tener la misma distancia al foco que a la directriz. Entonces, si esto vale P, nadie me tiene que decir, yo me tengo que dar cuenta que esto también vale P. Por eso este punto A puesto acá tiene coordenadas menos P, 0, porque es la misma distancia P del lado positivo, pero del lado negativo. O sea, este punto tiene coordenadas menos P0. ¿Entiendes? Bueno, esta es la parábola, arrancamos estudiando una parábola con el vértice en el origen, al revés de lo que hicimos hoy con la circunferencia. Fíjate, después lo que vamos a hacer es... fui lejos. Esto, ¿ves? Ya no estaba más en el origen, la trasladamos a un punto cualquiera. ¿Y el vértice qué pasó a tener? Coordenadas como H y K. Ya no es más 0, 0. Entonces, ojo acá, porque si el vértice tiene H y K, el foco ya no tiene más P0, porque el foco se movió a otro punto y ya no es más coordenada P0 como antes. Algunos le siguen poniendo al foco P0 y ese es un error que cometen en el práctico. Las coordenadas del foco las tenés que sacar con el dibujo, o sea, de acá hasta acá tenés H y de acá hasta acá sigue siendo siempre P. Entonces, ¿cuál va a ser la coordenada ubicada del foco acá? Y a H le tenés que sumar P, por eso es H más P. ¿Y acá por qué no es más 0? Y porque antes estaba el vértice acá y ahora está acá. ¿Y cuál vale esta altura? ¿Cuánto vale esta altura? Esta altura vale K, la misma que del vértice. Por lo tanto, el foco ahora tiene coordenada H más P y K. Dejó de tener P y 0. Si uno lo estudia de memoria, cuando te cambian de lugar la parábola, te equivocaste las coordenadas del foco. O sea que tienen que aprender a ubicarse en el plano. ¿Sí? Bueno, no lo quiero aburrir mucho más, por ser la primera clase después de las vacaciones, sí le voy a tener que explicar esto. La definición es la número 1. Acuérdense que las fórmulas siempre salen de la definición. ¿Se acuerdan la circunferencia? Era CP igual al radio. Definición. Acá, ¿qué te dice la definición? Que PF, ahí tenés PF medida, valor absoluto, tiene que ser igual a PD. O sea, la distancia del punto al foco debe ser igual a la distancia del punto a la directriz. Eso lo puse en fórmula, número 1. Ahora, ¿cómo sacás PF y cómo sacás PD? PF, fíjate dónde está ubicado, acá. Es la hipotenusa de este triangulito rectángulo, ¿ven? Es un análisis parecido al de la circunferencia. PF tiene que ser la raíz cuadrada de la suma de estos dos catetos al cuadrado. Entonces, ¿cómo saco? ¿Raíz cuadrada de quién? ¿Cuánto mide este pedacito? Y este pedacito mide P de acá hasta acá menos X de acá hasta acá. O sea que sería la raíz cuadrada de
P menos X al cuadrado, por un lado. ¿Y este cuánto mide, este vertical, el otro cateto? ¿Pide? ¿Cuánto mide? Y, la altura del punto. Entonces, ¿cómo te quedaría PF? Te quedaría, acá está medio incompleto con los signos, pero PF sería igual a ¿qué? A P menos X, paréntesis, todo al cuadrado, más el otro cateto y al cuadrado. Ya sacaste PF. Ahora vamos a sacar la otra distancia que está en la fórmula. PF ya lo saqué. PD. ¿Cómo saco PD? PD es más fácil, porque de acá hasta acá. Tenés que sumar este pedacito más este otro. ¿Cuánto vale este pedacito? Te venía acá abajo, X. ¿Y cuánto valía este otro? P. Entonces, X, le sumás P y tenés PD. Quiere decir que, a ver si está bien acá, PD es igual a X más P. ¿Sí? Entonces, como este PF era igual a PD, ahora esta fórmula va a tener que ser igual a esta. Acá está media más completita, ¿ven? Raíz cuadrada, acá falta el paréntesis nomás, de P menos X al cuadrado más Y al cuadrado, tiene que ser igual a X más P. Entonces, empezás a trabajar esta fórmula hasta que llega a la definitiva. Haces pasos matemáticos, ¿qué haces? Elevás ambos términos al cuadrado, que es lo mismo que si hubiera pasado la raíz cuadrada para acá elevado al cuadrado. Desarrollás los dos binomios al cuadrado, este y este, acá lo tenés, y ves todo lo que podés suprimir o cancelar. Este P cuadrado se va con el P cuadrado, este X cuadrado se va con el X cuadrado, este no se va con este, tiene que pasar a juntarse porque este es negativo, pasa acá positivo, y te quedó 2px más otro 2px, 4px. Y de este lado te quedó nada más que y al cuadrado. Esta formulita que no está recuadrada es la que acabo de encontrar. Ustedes me tienen que decir que esta fórmula del gráfico de la parábola, ¿cuál sería para ustedes? ¿La ordinaria o la canónica? Piensen. Acuérdense del gráfico. ¿Cuál es? ¿La ordinaria o la canónica? La canónica, porque tiene el centro en... Porque tiene el vértice en 0, 0. 0, 0. Perfecto. Claro. ¿Cuál era la canónica? La que tenía el centro siempre en 0, 0, la más básica, la más común, la más simple. Entonces, esta tiene centro en 0, 0, por lo tanto, esa que acabo de sacar es la canónica de la parábola. Pero guarda, si yo digo que es siempre la misma, estoy metiendo la pata. ¿Por qué? Porque ¿cuántas parábolas distintas pueden tener ustedes en el eje X, Y? ¿Cuántas parábolas diferentes creen que podemos estudiar? ¿Esa sola o hay algunas otras? Sí, 4, ¿no serían? Exactamente, 4. Esta es la que estamos estudiando, pero yo podría tener para el otro lado, o sea, para la izquierda las ramas. Podría tener una parábola con las ramas hacia arriba y podría tener las parábolas con las ramas hacia abajo. O sea que esta no es como la circunferencia que va a haber una sola. Esta hay 4 posibles. Pero no nos volvamos locos, la simplifiquemos la cuestión. ¿Qué puede pasar si en vez de la rama a la derecha va con la rama a la izquierda? ¿Qué cambiaría de esta fórmula? El signo de 4px. Acá sería menos 4px. Es lo único que cambia y lo que tienen que saber. Ahora bien, ¿qué pasa si las ramas van hacia arriba? ¿Qué es lo que cambia? El x al cuadrado cambiaría. Al y al cuadrado. Cambian las variables. Si vos tenés la parábola con las ramas hacia arriba, acá estaría puesto el x, que estaría elevado al cuadrado, y acá vendría el y. Se intercambian las variables. ¿Y qué pasaría si las ramas van para abajo? Sería menos x al cuadrado igual a 4px. No, acá te quedaría x cuadrado Queda en como la X, de arriba, le cambio el pero signo acá al te 4. quedaría menos 4pi. O sea, lo que cambia es el signo porque el eje y pasa a ser negativo. Entonces, este es el eje, el que está solo, y esta es la otra variable, la que está al cuadrado. O sea, eso es lo que tienen que ponerse a trabajar ustedes. Un grafiquito, dividir en 4 y decir, si tengo esta parábola, tengo esta fórmula. Si tengo la otra fórmula. Acá cambia esto, eso. Que está por acá en el apunte, pero bueno,
Si ustedes lo hacen solo, mejor porque se terminan de entender, ¿ven? Acá le explica, ¿ven? Explica qué pasa si cambio, le va explicando. Yo se lo expliqué recién. ¿Ven? Acá que le explica en este dibujo que la parábola tiene otros elementos a considerar. Y acá le explica, ¿ve al costado? Cuerda. ¿Cuáles son las cuerdas? Las cuerdas son las que van de un lado al otro de la rama. Por ejemplo, esta es una cuerda, BB'. Y esta es otra cuerda, y esta es otra cuerda, y esta no. Este es un radio. Este que va de un punto al foco se llama radio de la parábola. Estas cuerdas, ven que una no pasa por el foco y otra pasa por el foco. Esta se llama cuerda no focal y esta es cuerda focal. Y de todas las cuerdas focales que pasan por el foco, que son un montón, hay una muy particular, que es la cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje. Esa cuerda que pasa por el foco, o sea que es vertical, si el eje es horizontal, perpendicular al eje, se llama lado recto. O sea, tenés radio focal o radio vector, tenés cuerda, las cuerdas pueden ser focales o no focales, y esa cuerda, una cuerda perpendicular al eje que pasa por el foco, tiene un nombre especial que se llama lado recto. Y el lado recto tiene una formulita que ustedes la van a necesitar por el práctico, que creo que es 2b² sobre a, que por ahí el apunte lo dice, ahora lo vamos a ver más adelante. Hago una pausa y me muevo de la parábola que tenía el vértice en el origen a un vértice cualquiera HK. Esto ya se lo había explicado. ¿Qué cambia en la fórmula? Yo antes tenía I² igual a 4px. Acuérdense que sigo analizando la de la rama a la derecha nomás. Después vemos cómo cambia los signos. Cambia acá, ¿ve? A la número 4. ¿Qué pasó? A I se le resta acá y a X se le resta H. ¿Cómo pasaba en la circunferencia cuando se trasladaba? Lo demás, el 4P, sigue siendo igual. Esta sería la ecuación ordinaria de la parábola cuando las ramas van para la derecha. Esta era la canónica, esta era la ordinaria. Eso es lo que cambia. Y esa vez que te dan, esta te da la coordenada de vértice P, que normalmente al P le llaman parámetro. ¿Se acuerdan lo que era P? La distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz. O sea que cuando a vos te den esta fórmula, no te la van a dar así, te van a decir 8, por ejemplo, acá. ¿Qué significa el 8? 4 por 2, que 2 es la distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz. Te lo están dando, vos lo tenés que saber interpretar porque tenés que saber la fórmula. ¿Y quién es H y K? Las coordenadas del vértice. Entonces, sabiendo el vértice y sabiendo el parámetro, vos con algún puntito más podés dibujar la parábola. Si a esta fórmula que es la ordinaria, vos resolvés el binomio al cuadrado acá, hacés el trinomio al cuadrado perfecto, y acá que no tenés binomio, aplicás la distributiva de este de afuera con los de adentro, y los juntás todo del lado izquierdo igualado a 0, encontrás la general. ¿Qué es lo que hizo de acá hasta acá? ¿Ven? Fue haciendo el binomio por acá, no, acá lo hizo, ¿ven? Acá abajo. Desarrolló el binomio, hizo distributiva, los juntó, los ordenó y ahora compara esa que llegó con la general que nosotros conocemos. ¿Qué te das cuenta? La parábola es la más fácil de detectar cuando vos te dan la general. ¿Por qué es la más fácil de detectar? Porque tiene un solo término cuadrático. Según el caso que esté analizando de las 4 parábolas, te va a quedar CI² o te va a quedar el otro término, AX². Depende de la parábola que esté por dibujar. Entonces, si a vos te dan una general con un solo término cuadrático, te queda tranquilísimo que es parábola. No es ninguna de las otras 3. ¿Cómo vas a graficarla? Y bueno, igual que hicimos con circunferencia, comparás esta que vos obtuviste con esta, vas sacando cuánto tiene que valer C, cuánto tiene que valer D, E y F, y de acá despejás K, H y P, y la dibujás, o de esta que te terminó dando, completás cuadrado, llegás a la ordinaria, y ahí tenés los datos.
exactamente igual que lo que haces con circunferencia. ¿Sí? Bueno. Ahí está la otra fórmula que te puede dar de parábola. ¿Ves? En vez de darte el CI cuadrado, te da el AX cuadrado. Eso cuando vos estés analizando la parábola con ramas para arriba o para abajo. Perdón, me fui para el otro lado. Bueno, y acá nos quedamos. O sea que ya tienen un lindo tema para estudiar. Justamente ahora van a venir las dos clases juntas. Yo no quería que fuera así, pero bueno, por una cuestión de fuerza mayor de la profe, me pidió el favor de darle la clase con el miércoles con el práctico de ella, entonces vamos a tener las dos clases juntitas. No sé si capaz que es mejor, porque ustedes van a poder estudiar cónica todos juntos. De acá hasta el miércoles, dentro de sus posibilidades, estudien un poco circunferencia y parábola, porque si saben eso el miércoles, van a entender mucho mejor ya elipse e hipérbolas, porque el camino es medio parecido. Van a ir cambiando los elementos, las definiciones, pero el camino que hicimos es parecido. ¿Cuál es el camino? Definición, fórmula ordinaria, ecuación canónica, ecuación general. ¿Cómo pasar de una a la otra? Y cuáles son las cosas que intervienen. ¿Ve? La elipse también tiene cuerdas, tiene focos. Bueno, o sea que ya tiene cosas que tenía la parábola. Por eso si sabe parábola es mejor. Bueno, como se me están yendo todos volando, los despido. Acuérdense, no fallen, el miércoles a las 8 de la mañana, segunda clase de cónicas y última para el parcial. Nos vemos el miércoles a las 8. Si Dios quisiera, un abrazo para todos y que tengan buena semana hasta el miércoles. Chao, profe. Adiós, profe. Chao, profe. Gracias. Muchas gracias. Chao, que anden muy bien. Suerte. No,